En nuestro puntualizando de hoy vamos a hablar de Alex Saab. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de designar a Alex Saab como delegado ante los diálogos en México en representación de la administración venezolana, pues ha desatado todo un conjunto de comentarios, interpretaciones sobre cuáles son las motivaciones que tuvo Nicolás Maduro para tomar esta decisión. Pues algunos ubican esto en un comunicado atribuido al gobierno de Rusia en el cual advertía que la extradición de Saab a los Estados Unidos pues podría significar un golpe al proceso de negociación en México. Y comienzan a atarse cabos verdes en torno a este caso. Por ejemplo, hay quienes señalan, como Luis Vicente León, que esto obedece a que el gobierno pretende meter en un congelador el diálogo en México para no comprometerse más allá de cosas que sean sencillas de conceder a la oposición venezolana. Porque cuando viene lo medular de la discusión, que es por ejemplo el asunto de la democratización de los procesos electorales, la designación de los nuevos poderes, pues entonces el gobierno busca un argumento para distraer la atención no solamente de la opinión pública, sino de los negociadores opositores, y entonces buscar la forma de que esto tome más tiempo de que ya va tomando. Es decir, pues se introduce este elemento como una especie de maniobra dilatoria y la oposición ha reaccionado con mucha serenidad, cosa rara en ella, ¿verdad? Frente a este caso ha dicho que no va a perder el objetivo, que no va a perder el foco, que el foco es a llevar el proceso de negociación hasta el final para obtener los objetivos que se han planteado, etcétera, etcétera, en un comunicado que también fue publicado. Es decir, las interpretaciones van a ser muchísimas. Los objetivos o la intencionalidad, digamos, oculta del gobierno todavía está por ver. Si es que quiere suspender el diálogo, si es que quiere ganar tiempo, si es que quiere convertir el caso Alex Saab en un caso político, complicarle las cosas a Estados Unidos en cuanto a la decisión de extraditar a Alex Saab a su país, producto de una decisión judicial tomada en Cabo Verde. Lo cierto es que, evidentemente, Alex Saab se convierte hoy en una ficha del tablero geopolítico en las relaciones internacionales de Venezuela. ¿Lo extraditan a Estados Unidos? ¿No lo extraditan? Pues eso está por verse. ¿Que Alex Saab va a sentarse en una silla en México? No, eso no es posible. No es posible porque él está detenido en Cabo Verde y no vemos por ninguna parte la posibilidad de que Estados Unidos tome la decisión de permitir que vaya a México y luego entonces se quede sin lugar la decisión de extraditarlo. Es un juego, digamos, de cartas marcadas entre los distintos actores de esta negociación, porque también hay que meter en el mismo análisis el caso del Pollo Carvajal, detenido en España y quien ha amenazado de echar para afuera todo lo que sabe en caso de que lo extraditen a los Estados Unidos. Entonces, dentro de este escenario, todas las advertencias que han hecho en materia de derechos humanos, todas las acusaciones que se hacen contra el gobierno de Venezuela por violación a derechos humanos precisamente, forman parte del mismo contexto en el cual se da esta negociación, que es una negociación que no es directamente entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana, es una negociación entre el gobierno de Venezuela y países de la comunidad internacional como Estados Unidos, como los integrantes de la Unión Europea. Están a la expectativa con respecto a la capacidad que tenga el gobierno de actuar de acuerdo a las exigencias de la comunidad internacional. Entonces, el caso Alex Saab se convierte en un caso político. Se trata de un empresario colombiano nacionalizado por el gobierno de Nicolás Maduro y le dieron un rango de embajador sin cubrir con muchas de las formalidades. Se trata de una figura muy importante para las relaciones comerciales de Venezuela en la búsqueda de poder cumplir con sus programas en el orden de la alimentación, muy cuestionadas, por cierto, algunos de los productos y algunas de las condiciones en las cuales se dan estas negociaciones. Es decir, esto da para todo, para pensar incluso en que el caso Alex Saab pueda trascender más allá de nuestras fronteras y convertirse en un caso emblemático como quisieron hacer, por ejemplo, con el caso de los 5 cubanos presos en Estados Unidos por espionaje, como ha ocurrido también, por ejemplo, con otros personajes que están en la mira de la justicia internacional. Es decir, el caso Alex Saab es un caso que para el gobierno representa una bandera política y ha dejado a la oposición pues en una postura realmente incómoda, porque mantener el diálogo en México con estas condiciones, esa representación, y que el diálogo esté condicionado a que Estados Unidos libere a Alex Saab, cosa que pudiera ser otra de las solicitudes del gobierno de Venezuela, pues deja a la oposición venezolana a la expectativa de lo que pueda dar el gobierno de Venezuela y de lo que pueda presionar a la comunidad internacional. Es decir, la oposición venezolana en este diálogo en México tiene muy pocas cartas, casi que ninguna, y una de ellas es, bueno, depender de lo que la comunidad internacional termine haciendo. Lo cierto es que seguimos entonces en medio también de un circo comunicacional. Se trata de una maniobra distraccionista. El país está hablando del caso Alex Saab como si no hubiera otros temas de interés y bueno, mientras tanto los problemas continúan en Venezuela. Hasta aquí nuestro puntualizando por el día de hoy.